La historia termina así. Nos mató el negocio un albañil que trabajaba en mi casa. Cuéntame la historia. Hoy estás ahí invirtiendo en emprendedores que están buscando resolver el tema del futuro del trabajo. ¿Qué ves ahí por ahí que no estamos viendo? Notamos que realmente el cambio laboral era inminente, que no era una moda, sino que iba a perdurar en el tiempo. ¿Qué problemas están buscando resolver? El primero de ellos es recruiting. La problemática es que hay un montón de startups enfocándose en ese espacio, pero todas dando la misma solución. ¿Cuál? Imagínate que estamos hablando nosotros, vos me estás entrevistando a mí porque me querés contratar y al lado tuyo en la pantallita tenés a tu copiloto que me va interpretando todo lo que yo digo y a su mismo momento buscando referencias para chequear si lo que yo digo es cierto y detectando no solo lo que digo sino cómo lo digo, cómo lo contextualizo y después de todo eso te hace un informe. Si tuvieras que mencionar elementos principales que te hacen a vos decir sí a una inversión. Yo siempre digo que invierto en emprendedores con los cuales en el momento en el cual estoy hablando me siento incómodo. El propósito es súper importante. ¿Y esto por qué? Si tu objetivo es hacerte millonario, mi sugerencia es no, buscate laburo en otro lado. No hagas esto por la plata. ¿Y eso por qué? Porque en el camino emprendedor te vas a encontrar con que la pasas muy mal la mayor parte del tiempo. Invertir en early stage es un arte, no es una ciencia. Qué gusto, Diego, tenerte acá en el show. Antes de arrancar y empezar a hablar de lo que tenemos preparado para hoy, ¿te gustaría compartir un poco sobre vos, tu background y por ahí principalmente enfocarse en cuáles fueron los puntos que considerás que te llevaron a hacer lo que estás haciendo hoy, ¿no? Ok, bueno, gracias a vos por la invitación. Un placer, veo tus podcasts y me parecen súper interesantes, así que encantado de participar. Bueno, ¿quién soy? Yo me definiría como que Diego es un curioso emprendedor, aprendedor serial. Y digo esto siempre porque generalmente lo que me pasa es cuando siento que estoy dejando de aprender, me aburro fácilmente y necesito cambiar y hacer otras cosas, ¿no? Eh, Tengo 49 años, casado, dos hijos, muy felices. Y a nivel trayectoria laboral, inicié de joven, trabajando en comercios, pero también tuve mi experiencia corporativa, trabajando para dos empresas grandes de aquí de Argentina. Soy de Argentina, vivo en Buenos Aires. Una fue Telecom y telecomunicaciones y la otra fue Visa, una tarjeta de crédito, en la cual tuve a cargo muchísima gente. Eh, y posteriormente a eso decidí emprender y lanzarme allá por el año 2004 y desde ese momento hasta ahora, long story short, como emprendedor, tuve la oportunidad de armar cinco startups, de las cuales tuve la posibilidad de hacer dos exits, dos secondary buyouts y un fail hermoso, del cual se aprendió muchísimo. Después de eso, empecé a hacer inversiones como ángel inversor, las cuales invertí en 10 startups. Luego de eso, hice algunas inversiones en el mercado secundario de acciones. Después, me metí en Venture Capital y en Family Office y hoy por hoy, o sea, desde el año pasado lanzamos Alina Venture Capital, que es un fondo sector specific se llama, que invertimos únicamente en el vertical que se conoce como Future of Work o Futuro del Trabajo en Latinoamérica. Ese sería como el gran resumen muy por arriba de mi trayectoria. Bueno, algo, vamos a hablar obviamente más de lo que es Alina BC, pero algo que es muy interesante sobre vos es que todos estos emprendimientos, si no me equivoco, fueron en este mundo, en el mundo que sirve a los departamentos de recursos humanos. Tuviste, bueno, comentame un poco sobre cuáles fueron los distintos emprendimientos, ¿no? Sí, el primero de todos, que fue en el año 2004, hace ya 21 años, fue una consultora de recursos humanos que se llamó Nova Search. Hacíamos búsqueda y selección de personal únicamente, que con un equipo muy chico. En ese momento se usaba mucho llamar consultora boutique, ¿no?
porque Ujú. quedaba bien, pero éramos una consultora chica. Éramos 6 personas contándome a mí, pero alcanzamos más de 100 clientes en 9 países con una facturación relevante para lo que era Argentina. Y eso me permitió, como decimos, ser la cash cow que me permitió después hacer otra cosa. Porque llegó un momento, justamente dentro de esa experiencia laboral y después de haber trabajado con tantas empresas, la mayoría de ellas multinacionales, me aburrí. Era siempre hacer lo mismo, en definitiva. Y también empecé a ver, ya en el año 2010 aproximadamente, yo pensaba, esto es muy monótono, es siempre lo mismo. Eventualmente, dentro de no sé cuántos años, decía en aquel momento, lo que estamos haciendo nosotros lo va a hacer una máquina, o lo va a poder hacer una máquina. Por lo tanto, somos reemplazables. Entonces, desde ese momento dije, ok, tengo que volcarme a la tecnología. Te estoy hablando de una época en la cual LinkedIn todavía ni se hablaba casi en Argentina. Los portales de empleo únicamente estaba Boomerang y el portal de empleos de Clarín. Y si querías hacer executive, tenías que publicar un anuncio offline en un diario para que el lunes lo vea la gente y te empiecen a escribir por mail, ¿no? Entonces, fue Otra bastante prematuro, dinámica sí, totalmente. Y fue completamente bastante distinta. prematuro, ¿no? Como que cuando yo en aquel momento decía, no, mira, esto hay que tecnificarse, hacer tecnología para que nos ayude, decían, estás loco, ¿de qué estás hablando? Y tal es así que ese primer emprendimiento, que de tecnología no tenía nada, porque era simplemente una consultora de recursos humanos, dábamos servicios. Como éramos una consultora chica en aquel entonces, yo dije, ok, ¿cómo hago para diferenciarme? Porque había millones de consultoras. Claro. ¿Cómo hago para diferenciarme? Si todo, el producto final es el mismo, encontrar al mejor candidato que lo contraten y cobrar. Entonces, ¿cómo hago para diferenciarme? Y me pasó que trabajando para multinacionales, eh, tenían otro tipo de estructura y estaban como más ávidos de información, ¿no? Entonces, digo, ¿qué valor agregado podemos aportarle a estas Big Corpo que trabajan con nosotros? Y simplemente empezamos a hacer por cada posición que nos daban para cubrir, empezábamos a mostrarles todo nuestro trabajo, a mostrarles todo nuestro funnel. Entonces armábamos un informe en el cual se especificaba la posición y a partir de ahí todo nuestro trabajo. Mira, publicamos en tantos lugares, en tales lugares, recibimos tantos candidatos de tales lugares. De esos los filtramos y nos quedamos con estos. A estos se les hizo un screening y nos filtramos y quedamos con estos. Los que rechazamos fueron por estos motivos, con estadísticas, porcentajes. Todo el funnel hasta llegar, bueno, y estos tres son lo que te estoy presentando. Y ahí empezamos a notar dos cosas. La primera de las cosas que hizo que crezca también nuestra facturación fue que había menos resistencia a entrevistar a los candidatos que nosotros les mandábamos, porque estaban viendo todo lo que nosotros habíamos hecho para llegar a esos tres o a esos dos que le estábamos presentando. Tenían total transparencia y trazabilidad de nuestro trabajo. Entonces decían, pará, che, vieron 1000. Le hicieron screening a 1000, se quedaron con 100. De los 100 le hicieron otro screening, quedaron con 10, entrevistaron 10, me presenta 3 y lo estaban viendo estadísticamente hablando. Entonces, candidatos que se presentaban, había muchísimas chances de cierre con alguno de esos candidatos sin, y necesito ver otro, y no, y acá le pifiaste, y no por acá, y no por allá. Entonces acelerábamos los procesos. Y la otra cosa que pasó fue que este informe que te digo empezó a gustar y las empresas me decían, esto que me pasa, no me lo pasa a nadie, está buenísimo. ¿Qué sistema manejan para hacer esto? Y el sistema era una persona y un Excel metiendo los datos y los números, que después lo poníamos lindo y lo poníamos en un PDF y se lo mandábamos, pero eso era todo, no había tecnología. Y ahí dije, ok, acá hay una oportunidad entonces. Sí, hay ganas de conocer todo el track de lo que se hace. Y ese fue el puntapié para empezar a hacer la primera startup tecnológica, segunda startup dentro de mi trayectoria,
que fue un software de gestión únicamente para reclutamiento y selección de personal. Estoy hablando del año 2010, en O sea, estos donde, 6 años después de que arrancaste la... claro, exacto. Sí. Eh, Año 2010. Hoy lo que nosotros hicimos en el 2010 se conoce como ATS o ATS, el Ujú. Applicant Tracking System. En aquel momento no tenía nombre, era un software de gestión de reclutamiento y selección nada más. Entonces dije, bueno, ok, esto es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, intenté hacer una ronda de inversión para conseguir inversores para hacer el desarrollo y luego lo comercial y me fue muy mal. O sea, levanté $0. Cero, ni siquiera en mi familia y mis amigos, o sea, cero. Uh, No es que 10 y después se lo devolví, no, cero. Pero ahí, con el apoyo también de siempre de mi esposa, que me acompaña en todas las locuras, me dijo, bueno, dale, arranquemos, lo hacemos igual, lo empezamos a desarrollar con una software factory. Y ahí cometí todos los errores que hoy intento que los emprendedores no cometan. Me refiero a no tener una validación real de la necesidad, más allá de lo que yo creía de mis clientes. O sea, había sesgo dentro de la tesis. Por otro lado, focalizarme 100% en el producto. Tardamos 2 años en desarrollar el software, lo cual es una locura, hoy por hoy. Y lo que sucedió es que una vez que estaba listo y se lanzó, eso ya no tenía fuerza, no tenía dinero, no tenía estructura, o sea, no tenía negocio, lo que tenía era tecnología, un software y nada más. Las operaciones de la consultora habían empezado a decaer porque se le estaba poniendo el foco a otra cosa, entonces claro. fue como un combo medio explosivo. Y ahí tomé la decisión de decir, bueno, tratemos de vender la tecnología. No voy a poder llevar adelante el negocio en este momento, pero tal vez la tecnología tiene su peso. Y después de muchísimo tiempo, cuando digo muchísimo tiempo es un año y medio de negociaciones, finalmente pude vender la tecnología, el software a un grupo multimedia de aquí de Argentina, y eso me dio paz mental y económica, sobre todo. Y no me separé, gracias a Dios, porque Bueno, estaba, ya ahí estaba todo medio tirante. muy bien. Eh, Así que eso fue, digamos, el inicio de mi camino pasando de lo que es un servicio a tecnología. Y a partir de ahí, bueno, me picó el bichito emprendedor tecnológico y seguí haciendo cosas de tecnología. Pero no sé hasta dónde querés ir, hasta dónde voy, digamos, en el relato. Como decía, lo interesante es esto que estás muy, o sea, venís de mucha experiencia de 2004 siempre en lo que es relacionado a lo que estás haciendo hoy, que es inver- ya como inversor, ya habiendo pasado la experiencia como no teniendo una agencia, después emprendedor tecnológico y así. Que bueno, has tenido, has estado en otros fondos también, pero hoy estás ahí invirtiendo en emprendedores que están buscando eh, resolver el tema del futuro del trabajo, ¿no? Yo te quería preguntar por qué esa área, ¿no? Más allá de que venís, ¿no? con esa experiencia, ¿hay algo en particular que dice, bueno, la tesis del fondo es el futuro del trabajo? ¿Qué ves ahí por ahí que no estamos viendo? Sí, la tesis se definió en base a dos componentes, uno racional y el otro pasional, ¿no? Digamos que desde lo racional empezó a instalarse en el mundo a través de justamente del avance de la tecnología, bueno, y cómo va a ser el futuro del trabajo. Y a mí fue algo que siempre me despertaba muchísima curiosidad y tal vez veía a mis hijos que hoy tienen 16 y 13 años y en aquel momento, cuando eran más chicos, decía, ¿y de qué van a trabajar? ¿No? ¿Cómo van a trabajar? ¿Van a trabajar acá? ¿Van a trabajar desde la casa? ¿Van a cobrar en dólares, en pesos? ¿Qué les deparará el futuro laboral de ellos? Y siempre fue algo que me interesó. Ahora, resulta que hubo condimentos que aceleraron todo esto. El primero fue la pandemia, el COVID, en el 2020, en donde de repente
todas las empresas, por las más tradicionales que se te puedan ocurrir, se dieron cuenta que tenían que incorporar tecnología porque la gente ya no iba a la oficina, porque no podía ir. Y empezamos con todos estos modelos que hoy por hoy ya están recontra super instalados y que no va a volver atrás, de trabajo híbrido, software de gestión que colabore, colaborativos y nuevas formas de laburar, ¿no? Y por otro lado, la disrupción absoluta de la inteligencia artificial, eh, que si uno en realidad se pone a ver un poquito, muchísimo más atrás, hablamos de que la inteligencia artificial no existía con este nombre, ¿no? Pero ya se empezó a utilizar en la Segunda Guerra Mundial, con Alan Turing, cuando Mm, desafió, craqueó el código de comunicación de los alemanes, ¿no? Prediciendo la palabra siguiente a la que habían dicho anteriormente. Pero explotó con la aparición de OpenAI y tantos otros. Entonces notamos que realmente el cambio laboral era inminente, que no era una tendencia, una moda, sino que iba a perdurar en el tiempo. Empezó a haber más inversión sobre este espacio a nivel venture capital. De hecho, empezó a rankearse entre top 3 y top 5 en los últimos años en cuanto a capital invertido en este tipo de startups, en este vertical, y en cantidad de deals cerrados, y teniendo tasas de crecimiento del 24% anual. Entonces dijimos, ok, acá hay una oportunidad real en cuanto a tendencias, en cuanto a mercado y en cuanto a lo económico. Digamos que esa fue la racionalización de lo que pasionalmente quería hacer, ¿no? Que era, ok, me apasiona este espacio, lo vengo trabajando desde hace 20 años, quiero hacer algo de esto, ¿no? Pero esos fueron los dos condimentos que hicieron que hoy por hoy estemos con Alina Venture Capital invirtiendo solo en mm. startups del vertical Future of Work. Future of Work, muy bueno. Me habías comentado en la charla que tuvimos el otro día que habías visto 200 y pocas startups el año, Sí, creo que solo en un año. Bueno, no me acuerdo exactamente el número, pero la cosa es que, ¿qué problemas o a dónde están apuntando las startups que ven normalmente? ¿Qué problemas están buscando resolver? sí. El número, para cerrar la idea del año Sí, pasado, fue que logramos mapear más de 260 startups dentro de este 260. espacio en toda Latinoamérica, ¿no? Ok, De México para abajo hasta llegar a Argentina, de esos países. Terminamos evaluando realmente, o sea, en profundidad, dentro de todo nuestro proceso de evaluación de oportunidades de inversión, casi 140, y invertimos en 4. O sea que el investment rate es de 1,5%, ¿no? Que es típico de la industria, pero como para dimensionar que uno termina invirtiendo en el 1% de todo lo que ve, en sí, definitiva, ¿no? Eh, Dentro de lo que estamos viendo hay marcados subverticales o segmentos. Y el primero de ellos es recruiting. Es donde hemos visto mayor cantidad de startups, pero la problemática es que hay un montón de startups enfocándose en ese espacio, pero todas dando la misma solución, ¿cuál? o la mayoría dando la misma solución, que es agentes de AI que te ayudan en el screening y en el ranking de los candidatos que vos puedas llegar a traer que pasen por la plataforma. Eh, y la mayoría de ellas no con inteligencia artificial propietaria, es decir, no desarrollan sus propios lenguajes o LLMs, sino que se basan en los ya existentes, como OpenAI, Gemini o tantos otros. Le dicen los ChatGPT rappers, ¿no? Exactamente. Está- Ahora bien, tiene sentido que sea eh, recruiting porque en definitiva es un mercado potencial gigante y eso es a lo que uno apunta cuando está desarrollando una startup que quiere buscar inversión después en un VC. claro, Porque para los VCs el mercado tiene que ser muy grande como para poder invertir y tener un retorno esperado. Pero ese es lo principal que hoy por hoy estamos viendo. Nosotros llegamos a invertir en hasta hoy dos startups que están involucradas en este espacio. Pero la diferencia es que esas dos startups desarrollan sus propios LLMs y además el proceso.
tiene que ver no solo con el screening y el ranking, sino también con la predicción de performance dentro del equipo de trabajo, y además con la posibilidad de poder machear compatibilidad de la persona que querés incorporar o la mejor rankeada con sus compañeros de trabajo, con el jefe y con la empresa, por ejemplo. Entonces te da un grado superior de asertividad respecto a, ok, Diego va a funcionar en esta empresa, en esta posición, haciendo esto. Y otras que también hemos invertido en donde te hace toda la búsqueda y si querés te la cobra, pero si no también, depende del perfil, el seniority y la tarea, te dice, ok, pero mira que esto que estás queriendo cubrir con una vacante de un humano, lo puede hacer un bot. Y estos son los bots que tenemos para vos. ¿Qué querés? ¿Contratar a Diego o contratar a un bot? Un bot. Exacto, una locura. Además de soluciones que tienen que ver con un copiloto a la hora de entrevistar gente. Imagínate que estamos hablando nosotros acá, vos me estás entrevistando a mí, porque me querés contratar, y al lado tuyo en la pantallita tenés a tu copiloto que me va interpretando todo lo que yo digo y a su mismo momento buscando referencias para chequear si lo que yo digo es cierto y detectando si en algún momento yo hablo mucho de mí, Diego, yo, si utilizo muchos pronombres, cuál es, no solo lo que digo, sino cómo lo contextualizo, y te va diciendo, che, acá Diego hizo agua, repreguntale tal cosa, por ejemplo. Y después de todo eso te hace un informe y te dice, toma, si es para un cliente, presentáselo, si es para vos, fíjate. Muy bueno, ¿Cómo se llama? mucho. Sí, se puede Una se decir. llama Selenios y la otra se llama Mapa, con doble P, mapa.ai, y la otra se llama Torre.ai. Hermosas, las tres. Muy bueno. ¿De Sí, dónde? eso es algo distinto. Muy, sí, porque yo estoy viendo todo el tiempo aparecen nuevas startups y todo con una solución súper innovadora que es lo mismo que están haciendo todos. Al final están entregando candidatos Sí, eh, exacto. más o menos calificados a empresas, pero esto que mencioné es bastante distinto. Pero bueno, entonces recruiting es el problema que la mayoría está tratando de atacar. Sí, 100% recruiting. Te diría que el segundo problema es retention de los empleados. Y cuando digo retention, incluyo dentro de todo eso bienestar, beneficios, premios y todo lo relacionado a que el empleado se sienta a gusto dentro de la empresa. Y tal es así que hay plataformas que han surgido para que vos puedas, no sé, contratar una hora de oficina en cualquier lugar del mundo donde quieras, si es que trabajas híbrido, o también plataforma de Flex Benefits and Rewards, que es en una de las que invertimos nosotros, que se llama Maslow, Maslow.hr, que es una plataforma en la cual las empresas contratan a la plataforma y los empleados pueden armarse su propio plan de beneficios acorde a sus gustos y cambiarlo en el tiempo. Porque habitualmente viste que las empresas dicen, bueno, cerramos acuerdo con una red de gimnasios, ofrecemos gimnasios a todo el mundo. O, Sí. cerramos con, no sé, una cadena de cines, ofrecemos entrada de cine a todo el mundo. Pero la realidad es que no todos los empleados quieren ir al gimnasio y les interesa el beneficio, entonces hay un montón que no lo usan, pero sin embargo la empresa invirtió en eso. Esta plataforma lo que te da la posibilidad es que vos elijas como empleado qué beneficio querés, de dentro de Claro. un marketplace de más de 5.000 beneficios en 9 países. Entonces vos capaz un mes decís, este mes quiero descuentos en la entrada del cine, pero el mes que viene quiero ir al gimnasio y el próximo quiero descuentos en mi plan de telefonía celular. Y la empresa no tiene que salir a buscar todos esos acuerdos, sino que contrata solo una plataforma. Está muy bueno eso.
está muy buena. Ajá. Y es algo que se está hablando mucho en el mundo de los recursos humanos, directivos de recursos humanos, sobre el tema de retención y después cada persona busca cosas diferentes. Lo que vos dijiste. A uno le interesa el gimnasio, a otro le interesa otra cosa. Sí, Eh, y no solo eso, sino que hasta incluso la misma persona, primero vos tenés distintos perfiles, distintos, hay edades, distintas situaciones personales de cada uno de los empleados, y no todos quieren lo mismo. No todos tienen la misma necesidad. Eso por un lado. Pero por otro lado, la misma persona a lo largo de su estadía en la empresa va cambiando también de necesidades y de preferencias. Entonces, suena como medio obsoleto decir, bueno, te doy gimnasio. Sí, está bien, pero yo tengo, no sé, por decir algo, una estupidez, 70 años, no voy a ir al gimnasio. ¿No? Pero bueno, esas son las cosas en las cuales sí nos interesa invertir, por ejemplo, en cosas realmente diferentes, en sí, definitiva. sí. ¿Hay alguna oportunidad que vos identifiques en América Latina, en este espacio del futuro del trabajo, en el cual no hayas visto soluciones todavía? Seguramente sí, pero acá hay como un pequeño engaño, que es el siguiente. ¿Alguien sabe cómo va a ser el futuro del trabajo? Yo no, yo no lo sé. Puedo tener una idea, pero ¿lo sé? No, la verdad es que no lo sé. No con seguridad, claro. No. Entonces, que yo te diga, no, mira, no vi nada, no quiere decir que no se esté haciendo primero o se esté buscando resolver, porque probablemente haya problemas que todavía no aparecieron Mm, y por supuesto startups que todavía no fueron ni fundadas ni iniciadas, ni siquiera nadie tiene ni idea de lo que puede llegar a ser. Entonces, siempre los problemas que se atacan son los que hoy conocemos. Pero pensá, antes del 2020 poca gente tenía en cuenta esto del trabajo híbrido, o la mayoría de las empresas creía que no, si no vienen a trabajar acá no sale el trabajo, no se puede. Después sí, y bueno, ahí surgió otro problema, que es el espacio físico que me sobra, la posibilidad de la gente ahora quiere laburar desde la casa, no desde la oficina, más allá de que la interrelación humana es imprescindible y siempre está bueno que sea un esquema híbrido, al menos dentro de mi visión, ¿no? Pero hoy no veo que se esté atacando un problema que grande al menos, que no se esté tratando de resolver. Me refiero desde, como te dije, payroll, recruiting, salary on demand, inclusión financiera, salud mental, mucho de salud mental también, pero incluido dentro de lo que es beneficios y well-being, como te contaba. Eso sí lo vemos mucho. Automatización, por supuesto, de sí. procesos y tareas manuales, pero no detecté todavía un gran problema que nadie esté queriendo resolver. Mm. Cuando algo que, bueno, vos conocés y has tenido clientes grandes, ¿qué tan, qué tan difícil o qué tan complejo está siendo para estas nuevas soluciones entrar en clientes corporativos, o en multinacionales, en empresas grandes? ¿Qué barreras se ven ahí para la adopción de estas nuevas soluciones, ¿no? Sí, sí. Yo creo que modelos B2B y sobre todo o enfocadas al área de people tienen bastante fricción, ¿no? Y esto probablemente venga de un viejo concepto en donde siempre a nivel corporativo recursos humanos se vio más como un gasto que como una inversión. Eh, Probablemente siempre marketing haya tenido mayor presupuesto que HR en las empresas grandes, ¿no? Y está bien que así sea. Pero ha empezado a cambiar. Ahora bien, creo que hoy por hoy la principal dificultad es cultural. No es de presupuesto y no es de tecnología. Siempre hay una frase que viste que se dice, a nadie echaron por contratar IBM, que es un poco lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Sí. Entonces vos te encontrás dentro de una estructura corporativa, rígida, tal vez un poco burocrática, que hay que completar un montón de procesos, y tenés dos proveedores. Una startup del interior de Colombia que está resolviendo un problema que es un gran problema para vos,
o el gran software de gestión que tiene respaldo internacional y demás, y que te sale 100 veces más. Entonces ahí, ¿qué haces? ¿Te la jugás y contratás a la startup o contratás a ese software que te sale 100 veces más? Y de ahí la frase de a nadie echaron por contratar IBM, ¿no? Entonces creo que es cultural. Ahora bien, dicho esto, muchas empresas están, por suerte y cada vez más, y necesitamos que cada vez sean más, están empezando a ver este mundo de las startups como aliados y no como estos que vienen a querer hacer lo que nosotros hacíamos. Esto de, bueno, si siempre se hizo así, ¿para qué cambiar, no? Esta frase tan fea que se dice, muchas veces se dice. Entonces, dependiendo de la cultura, de la empresa y del líder dentro de la organización, de los riesgos que quiera asumir como líder, es que vamos a poder ir avanzando mucho más rápido en acercar soluciones de startups al mundo corporativo. Hoy son ciclos de venta largos y es habitual que así sea. No solo por el tiempo que se demora en tomar la decisión, sino que una vez que se toma la decisión, que ya de movida son procesos largos, entra todo dentro de un canal burocrático con distintos pasos que interceden un montón de personas y distintas áreas hasta que finalmente está el check final y podés. Pero creo que vale la pena 100% y, y me gustaría invitar a muchas de aquellos líderes de HR, sobre todo, pero en general de toda la organización, a abrazar este tipo de soluciones que realmente pueden hacer un cambio sustancial Mm. y que no tengan ese temor tal vez de contratar una solución que es una startup, en definitiva. Claro, claro. Es un tema de confianza, ¿no? De confianza, de salvar, ¿no? De no meter la pata. Sí, porque está en riesgo el Esto es trabajo, tal reputación, sí, vez, ¿no? obviamente. Y la reputación del empleado de una corporación que pone el check, Sí, contratémoslo. sí, Pero en eso también ayudamos mucho con Alina porque, bueno, a lo largo de toda nuestra trayectoria vendiendo tanto servicios como productos tech a Big Corpos a nivel B2B, entonces el canal de entrada es bastante más rápido y podemos hacer warm intros con mm, los decisores directamente. De hecho, hay muchas empresas que son como aliados nuestros, que corren pilotos con las startups que nosotros estamos viendo o que ya invertimos y que eventualmente se transforman en clientes. Eh, pero gracias a Dios se está cada vez ampliando más esas posibilidades y nos favorece a todos, al emprendedores, startups, al ecosistema, al mundo corporativo. Necesitamos mucho más del mundo corporativo involucrado en startups. Esto en otras partes del mundo no sucede tanto como a nivel Latinoamérica. Y la adopción de tecnología o de contratación de soluciones de este tipo es mucho más rápido y hasta online, sin intermediación humana. Pero acá todavía nos cuesta un poquito más. es, no, es interesante lo que decís del tema de la colaboración. Debería existir esa colaboración más entre startups y corporaciones. Bueno, de hecho es algo que el otro Diego Noriega, también predica mucho, que hablé con él hace un tiempo atrás, y en vez de competir, el otro día estaba viendo, no me acuerdo que creo que era el CEO de una compañía que se dedicaba a implementar soluciones de inteligencia artificial, herramientas en distintas compañías. Y él decía que el mayor indicador para definir si la adopción de esta nueva tecnología va a ser exitosa o no es que el CEO use ChatGPT, para darte un ejemplo. ¿No? Es eso, si no viene de arriba es muy difícil, no se va a hacer. ¿No? Entonces ahí lo que vos decías, es un tema cultural, es un tema cultural. Es cultural, pero finalmente va a suceder. Puede tardar más o puede tardar Sí, menos. Pero yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasaba con los GPS. Cuando salieron los primeros GPS,
Eran unos aparatos medio feos que tenías que conectar y tenías que bajarte la cartografía porque no estaba actualizada y no tenían Sí. mapeado todo. Entonces, y nadie confiaba mucho. Che, me dice que vaya por acá, pero no sé, yo creo que voy por otro lado. Después eso fue mejorando, la gente empezó a tener más uso. Después apareció Google Maps y la gente lo empezó a usar mucho más fácil, mucho más frecuente, pero todavía con duda. Hoy, ¿quién no usa Google Maps o Waze para ir a algún lado? Y de esos que lo usan realmente, que son la mayoría, ¿quién duda de lo que dice Google? O de qué camino ir o qué no ir. Entonces, ahí está el Yo punto. no- Fue una cuestión de tiempo, nada de más. tiempo. Yo no sé cómo hacían antes para no usarlo. Bueno, antes, yo te puedo No decir sé. cómo hacíamos antes, porque tenía como 49, yo había una guía con los mapas y decía, quiero ir a Mi, tal mi- lado. mi- mi papá fue uno de los primeros en adoptar el tema del GPS, andaba con el armatoste, creo que hasta tenía que meter una antena en el... era Tremendo, una cura, pero estaba enloquecido con esas cosas. tremendo. Pero bueno, hoy nadie duda de lo que me dice Google, de que tengo que ir por este camino, ¿no? Pero antes sí. Entonces es una cuestión de tiempo, sobre todo, y también de un cambio generacional. Ponele, ¿a qué me refiero con esto? Capaz hoy los líderes de las grandes empresas no son nativos digitales. O sea, gente que tiene mi edad o más todavía, pero que no nacieron con la tecnología a flor de piel. Mis hijos son nativos digitales, ¿no? Entonces, porque cuando nacieron ya había celular y iPhone, Apple ya había creado el iPhone y la tablet y un montón de otras cosas. Entonces, hasta incluso se relacionan con la tecnología de una forma distinta a la que lo hago yo, a pesar de estar en el ambiente, ¿no? Pero cuando esas personas de esa generación nativos digitales lleguen a posiciones de C-level de corporaciones, ¿qué crees que va a pasar? Va a ser totalmente natural. Exacto. Es natural, va a ser muy natural contratar una solución de una startup, porque ya lo ven ahora, ya lo hacen ahora, y vos los ves cómo manejan la tecnología, los nativos digitales, ¿viste? Y no tienen miedo en ir y apretar en los botoncitos. Entonces, capaz uno dice, che, aprieto acá, y si aprieto, ¿qué pasa? Mejor no aprieto todo. Primero voy a averiguar. Bueno, es distinto cómo se relacionan con la tecnología. Entonces, cuando esa gente llegue a posiciones de C-level y de toma de decisiones, creo que va a haber un boom y por eso también estamos invirtiendo ahora en lo que va a ser el futuro del Futuro. trabajo, Sí. justamente. Lo, el tema es que ahora, lo que estamos acá ahora, somos los que tienen que hacer el empuje, ¿no? Para que en el futuro eso sea natural también, ¿no? Es que Absolutamente. va a venir con el tiempo. Vos ves un montón de startups, un montón de emprendedores con los que hablas, ¿no? Sí. ¿Qué cosas influyen en...? Obviamente deben ser muchas, pero si tuvieras que mencionar dos, tres características principales o tres elementos principales que te hacen a vos decir sí a una inversión. Es una buena pregunta y es la pregunta del millón, ¿no? La que todos quieren saber. Y lo primero que puedo decir es, depende del estadio en el cual vos inviertas, ¿no? Si es en etapas tempranas, como hacemos nosotros en early stage, o si es en etapas más avanzadas, etapas tardías, como se le dice, porque te fijas distintas cosas. Pero en etapa temprana, la información que uno tiene es bastante limitada, porque, como bien lo dice el término, es tan temprano, ¿no? Como que están recién arrancando. Igual se tiene información, pero en este tipo de estadio en el cual nosotros invertimos, el gran porcentaje de la decisión de inversión o no pasa por el equipo de fundadores o por los fundadores. Y cuando digo esto, me refiero a determinados patrones, ¿no? Que es curiosidad, propósito y capacidad de ejecución, sobre todo. Yo siempre digo que invierto en emprendedores con los cuales, en el momento en el cual estoy hablando, me siento incómodo. Y si yo me siento incómodo porque veo que la otra persona me está avasallando con el conocimiento que tiene, con el empuje, con la energía, con lo que hizo y demás, y yo digo, no le puedo aportar nada a este personaje, ese es un inversor, ese es un emprendedor para invertir.
Es como contraintuitivo, ¿no? Mira, Me sí. siento incómodo, invierto. Me siento demasiado cómodo y no sé. Mm. Este, entonces, esa es como la primera eh, medida, ¿no? Es el emprendedor en sí. Como siempre decimos, el propósito es súper importante. ¿Y esto por qué? Uno dice propósito y dice, ahora va a salir con cosas abstractas y vamos a abrazar árboles, todo, sin sentirnos parte de la naturaleza. Sería buenísimo, pero no. Me refiero a, hay infinidad de otro tipo de trabajo que te van a hacer ganar mucha plata antes que empezar una startup. Casi cualquiera te diría. Porque los porcentajes de éxito realmente de una startup son bajos. Entonces, si tu objetivo es hacerte millonario y empezás por eso, primero que es fácilmente detectable y la mayoría de los inversores no invertimos en esa clase de emprendedores, que no quiere decir que esté mal, sino que, bueno, tienen un propósito desalineado con lo que uno busca. Sino que mi sugerencia es no, buscate laburo en otro lado. No, no hagas esto por la plata. ¿Y eso por qué? Porque en el camino emprendedor te vas a encontrar con que la pasás muy mal la mayor parte del tiempo y no ganás plata, ¿no? Entonces, si tu objetivo es la plata, en algún momento de todo ese camino, que es durísimo, y Que te que te das desmayas. cuenta que no estás ganando plata, y te das cuenta que, che, pero mi amigo que trabaja en la empresa tal, está hace 4 años y se compró un auto y un departamento, y yo no me puedo ir de vacaciones. Dice, bueno, entonces vas a priorizar otras cosas, vas a perder el interés. Ahora, si tu interés o tu propósito es genuino y estás obsesionado con querer resolver un problema o mejorar la forma en la cual se labura, en la cual se vive o lo que se te ocurra, pocas cosas son tan fuertes como el propósito de un emprendedor. Es esa gente que no puede no hacerlo y que vos sabés que va a ir hasta las últimas consecuencias. Ojo, esto no quiere decir que a esos le van a ir bien y a los otros le van a ir mal. No, te puede ir mal también. De hecho, para mí emprender no es racional. Si vos lo racionalizás, decís, la paso como el culo la mayor parte del tiempo. No gano plata, tengo poco porcentaje de éxito. Bueno, me voy a buscar trabajo a otro lado. Claro. Pero si vos no podés frenar ese impulso de querer hacer algo, seguro tenés más posibilidades de que las cosas vayan bien. Entonces esos son los emprendedores que uno busca en etapa temprana. Y después racionaliza la decisión de inversión en ese emprendedor en base a, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Qué tan grande es el tamaño del mercado? ¿Cuál es la competencia? Y si creemos que tienen la capacidad para liderar una compañía y que crezca a lo largo del tiempo, más allá de que en el camino pueda pivotear, mutar y demás. Siempre la pregunta es que nos hacemos, no sé en qué va a terminar esta empresa, pero veo al founder con la capacidad de pivotear o de resolver los problemas que se le presenten. Sí, chance de inversión. No, no hay chance de inversión. Bueno, al final es un tema de resiliencia. Sí, invertir en early stage es Sí. un arte, no es una ciencia, en No, definitiva. Y en early stage invertís en las personas que tienen una idea. Cuando invertís en etapas más tempranas, más tardías, invertís en el negocio. cambia el juego. No tanto en las personas. En las personas también, por supuesto. Pero digo, te fijas mucho más porque tenés mucha más información también para evaluar. Pero bueno, es increíble cómo también se dice mucho del venture capital, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas, pero la verdad te pones a pensar, la innovación y las grandes empresas necesitan de esto para que después los otros que vienen en la etapa siguiente, bueno, esté invirtiendo en algo, ¿no? Que el anterior fue el que tomó el principal riesgo, bueno, por eso capital de riesgo al fin de cuentas, ¿no? Pero Sí, absolutamente. lo clave que es este primer inversor, el que cree en una idea, el que va, el que mete, el que apoya y de la nada crea algo que crea valor económico para los fundadores, para el equipo y finalmente para el país, para la sociedad, ¿no? Eh, Absolutamente, totalmente de acuerdo. Igualmente, hay un montón de startups gigantescas que lo hicieron bootstrapeando, es decir, que no levantaron capital de sí, venture capital, y está muy bien, es un modelo.
Pero el venture capital tampoco existiría si no hay emprendedores. Ujú, Pero directamente no existiríamos. Los emprendedores sí existirían, pero no existiríamos los venture capital. claro. Así que creo que es una conjunción que uno necesita al otro, pero sobre todo the other way around. Nosotros necesitamos emprendedores que se animen a Claro, emprender para emprender. apoyarlos con dinero y el emprendedor le va a encontrar la vuelta. Ujú. Es un ecosistema. Al final uno es uno apoyar al otro, ¿no? En la Absolutamente. creación de valor, ¿no? Al final, ¿qué es lo que hace un país, una sociedad prosperar? Es la creación de valor. Y qué mejor forma de hacerlo que colaborando, haciéndosela más fácil a todos. Sí, y no solo invirtiendo capital, porque es como que la parte más sencilla, ¿no? El capital Ujú, termina siendo un commodity que lo pueden conseguir de Alina o de otros fondos o de otro tipo de inversores. Pero lo que importa, sobre todo en etapas tempranas, es, bueno, cómo me ayudas realmente. Y no solo a nivel negocio, o presentándome un cliente o otro inversor, sino es cómo me acompañás en el camino, el emprendedor, en definitiva. Y eso es importante, por eso el haber sido operadores y emprendedores. Nosotros estuvimos en los zapatos de quien hoy está adelante de una startup y nos equivocamos mucho más de lo que acertamos. Ese es otro tema. Muchas veces como que se pone en un lugar demasiado elevado al inversor o al venture capital. Y lo cierto es que nos equivocamos muchísimo más de lo que acertamos. Lo que pasa es que solo se ven, este invirtió en un unicornio, no, ujú, invirtió Diego, hizo IPO y es todo, espectacular. Pero sí, ok, pero esa es una. Invertí en 40. Las otras ujú. 39 me equivoqué. Sí, Entonces, no. Entonces, sí, conocemos la industria, sabemos, vimos tantas startups que muchos patrones se repiten y sabemos lo que queremos, pero no somos la verdad. O sea, si sí, no recibís capital de un venture capital, no quiere decir que tu negocio sea malo, no, ni que vos seas un founder que no está preparado, sino que nos equivocamos también. Para sí. eso está lo que se llama como el antiportfolio, ¿no? Eh, Es decir, es como un portfolio de los venture capital que tenemos para decir, che, esta no invertí y la rompió. Pero eso claro, mucho no se dice, ¿viste? no se dice. Bueno, pero en tu caso acabas de tener una buena recién salida del horno. Sí, nosotros invertimos en una que terminamos invirtiendo en noviembre. Ya se había invertido, yo ya les había invertido con otro fondo en realidad hace bastante, en el 2021. Pero volví a invertir con este fondo con Alina en Lara, Lara AI, y tuvimos el éxito ahora en abril. Así que muy contentos de eso. Sobre todo también porque prueba, o mejor dicho, valida de alguna manera este concepto de que las corporaciones están empezando a ver con muy buenos ojos todas estas soluciones que ellos no pueden desarrollar o que no pueden alcanzar. Entonces, bienvenidos sean. Y eso, pero eso también es, Alina invirtió en cuatro y ya tuvo un éxito. Sí, espera, ahora suena buenísimo, pero Sí. Bueno, mm, 25% de éxito. claro, bueno, ahora es un montón, pero Sí, esperá que me falta invertir en 30 más y ahí vemos, claro. porque capaz sigue siendo esa la única. Y en las otras me equivoqué, no nos equivocamos. Yo creo que no, pero bueno, puede ser. Muy bien, muy bien. Sabés que, bueno, obviamente vos ya, no sé si pensás hacerlo de nuevo o no, ya estás en el punto de vista inversor, pero ¿hay hay alguna sí, sí, Diego, concepto o problema que si vos fueras a emprender de nuevo, atacarías hoy? Fuera de este espacio, En cualquier espacio, sí. a mí hay un tema que me gusta también, que es el de la movilidad en las grandes ciudades, pero sobre todo el tema de estacionar, y estacionamiento y espacios para estacionar.
esa me interesa. Entonces trataría de encontrarle la vuelta a eso. No sé con qué. En su momento intenté hacer algo, que es una historia, un fail lleno de aprendizaje. Si querés te la cuento rápido porque el resumen Puede es ser que que haya sido bastante, se haya escuchado bastante de esa. ¿O no? no No, no sé, sé, la bueno, verdad. a ver, contame. A ver. La historia termina así. Voy a empezar, viste, como las películas que primero te cuentan el final. Digamos, la historia termina así. Nos mató el negocio un albañil que trabajaba en mi casa. Contame la historia. Sí, como lo escuchas. Eh, Cuestión. La idea era, yo vivo en Capital, en Buenos Aires, por la zona de Belgrano, y frecuentemente estaba Belgrano, Urquiza, Vicente López, Saavedra, Núñez, bueno. Hacía mucho tiempo atrás había muchas más casas, hoy hay muchos edificios, ¿no? Pero las casas tenían su garage. Entonces yo pensaba que estacionar era un problemón en todas estas zonas la gente da vuelta tratando de estacionar. De hecho hay un estudio que dice que más del 70% del tráfico que se genera en las grandes ciudades es de gente que está buscando tratar de estacionar, no de gente que está circulando. Mirá vos. Una locura. Entonces yo dije, bueno, acá hay un problema gigante y es mío el problema también porque no había garage para dejar el auto, entonces digo, te lo dejaron en la calle. Y veía que como había un montón de casas con su garage, y yo decía, el tipo que vive en esta casa o la mujer que vive en esta casa, se levanta a las 7 de la mañana, lleva a los chicos al cole, se va a laburar, y no vuelve hasta las 7 8 de la noche. Entonces, hace 12 horas está el lugarcito donde él entra para estacionar su auto, que nadie lo puede ocupar. Mm, ¿Qué tal si lo disponibilizamos a través de una app y los autos pueden estacionar en ese lugar, pero forma paralela al cordón, no subiéndolo a la vereda, ¿sí? Sino paralela al cordón? sí, Porque habíamos averiguado con municipalidad, con policía, que bueno, si vos lo subías, te hacían multa porque no podías estar sobre espacio físico. Pero que si lo estacionabas tapando la rampa de garaje, no te hacían multa. Dijimos, es un negocio espectacular. Listo, con mi socio, el CTO, salimos a la cancha. Yo ya había tenido casi dos exits y me estaba yendo muy bien, también a mi socio. Entonces levantamos capital sin nada, solo con una idea, y empezamos a desarrollar la app. Y en ese momento en mi casa yo estaba haciendo unas remodelaciones y me acuerdo que fue un viernes, que era el día de pago, entonces yo iba a mi casa, pagaba al albañil, al jefe de obra, al arquitecto. Y por esas cosas de la vida tomé una llamada con un potencial inversor ahí, en mi casa. Y cuando terminó la llamada, que fue un pitch que estaba hermoso, se me acerca uno de los albaniles que estaba trabajando en mi casa y me dice, Diego, ¿te puedo hablar un momento? Sí, claro. Pensé que me iba a pedir, che, hacen falta más ladrillos, más esto, más lo otro, o pagame un poco más, anticipame. No. Me dice, mira, te pido disculpas, pero escuché la conversación que tuviste, ese negocio no va a funcionar. Sí. Entonces, ok, sentémonos y contame por qué. Y me dice, porque vos no estás teniendo en cuenta algo básico. Encima me dice, básico, Diego, básico. Yo, bueno, ¿qué? Dice, el ancho de los portones mide entre 2,38 m y 3,17 m. Dice, si vos lo querés poner como paralelo, no te va a entrar no, ningún no entra en auto. ningún O sea, te auto. va a entrar un Claro. fitito y nada más. Entonces no va a funcionar. Soy tipo Llamalo a laburar al fondo. tremendo, helado. Lo primero que hice fue llamar a mi socio. Ya le digo, Damián, me acaba de pasar esto, salí por tu casa, él vivía por San Martín, que también estaba ese problema. Digo, salí por tu casa, vamos a medir portones. Y yo salía a medir portones a la calle y la gente me miraba, este tipo está loco. Y volvimos y, che, sí, es cierto, no entra ningún auto. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Había que comunicarle a los inversores, che, habíamos levantado casi Mirá vos. $350,000. eh, Habíamos puesto a nosotros y eso. Y dijimos, bueno, le contamos a los inversores, nadie lo podía creer, porque aparte No, nadie se había avivado tampoco, ¿no? Y
dijimos, bueno, reconvirtamos esto, hagamos un pivot, hagamos un software para gestión de garajes. No funcionó, tampoco. Así que al final Bueno, devolvimos la plata a los inversores, perdimos nosotros, mi socio y yo, y ese fue la historia. Pero ese pero es bueno, un problema que me quedó como el zapato, la piedra en el zapato, ¿no? la movilidad, el estacionamiento en las grandes Sí, ciudades. sí. Ay, ay, ay. Y bueno, no es el Pero futuro del trabajo, así que no te preocupes. no, pero qué sé yo, porque de última el que estaba era dueño de la casa, del garage, podía monetizar un espacio físico Sí, y tener un ingreso extra. Podría, obvio. es como el rapitendero o el driver. Bueno, Claro. está haciendo algo con un activo que tiene que está ahí muerto. Sí, a menos que Pero dé acceso a la casa, pero ya es. no era otro problema ese, no, No. nosotros no queríamos ir ahí. Pero bueno, esa fue la historia. Así que también tengo muchos fails. Y Y con bueno, es cosas parte, ¿eh? básicas. Obviamente es parte del juego, ¿no? Exactamente. A ver, que ya no te saco más tiempo, pero agradecerte otra vez por venir, por compartir, por la generosidad. Muy buena charla y me quedo con eso, ¿no? Del tema de la colaboración, las oportunidades que existen y que también son ahora los emprendedores, para lo que, bueno, los que van a estar escuchando esto también, los líderes de recursos humanos, de colaborar para hacer que las cosas crezcan, para hacer que se cree valor, que no se desperdicie y bueno, pronto tener un lindo futuro del trabajo. Sí, absolutamente. Y más incluso, como decir, de los líderes de HR, de las grandes corporaciones. De hecho, nosotros en Alina tenemos a varios C-levels de HR de Big Corpo, que como dicen ellos o decimos nosotros, ok, la vieron, ¿no? Entonces dijeron, ok, invirtamos en un fondo, ya que tal vez no tenemos el expertise o el tiempo para ponernos a hacer inversiones en este tipo de activo, invirtieron en nosotros, así que también invitados a participar. Pero muchas gracias a vos, Damián, por esta oportunidad de conversar y de contar un poquito lo que estamos haciendo y vamos con todo adelante. Buenísimo. Muchas gracias, Diego. Vale.